Imagina que estás de pie sobre una superficie que brilla más que cualquier nieve que hayas visto en la Tierra. El suelo es duro como el granito, pero es hielo. Hielo puro. Si miras hacia arriba, ves a Júpiter, gigantesco, ocupando la mitad del cielo, pulsando con una luz enfermiza y hermosa. Pero no puedes quedarte ahí mirando. En menos de 10 minutos, estarías muerto. La radiación en este lugar es tan intensa que freiría tus células antes de que pudieras terminar tu café. Es uno de los entornos más hostiles de todo el sistema solar. Sin embargo, justo debajo de tus botas, a unos pocos kilómetros de profundidad, algo podría estar escuchando tus pasos. Durante décadas, nos han vendido la idea de que si hay vida fuera de la Tierra, serán microbios aburridos en una roca húmeda de Marte. Pero se equivocan. La verdadera acción no está en Marte. Está aquí, en Europa, la luna helada de Júpiter. Y lo que vive ahí abajo no es lo que crees. Olvida los peces alienígenas nadando en el fondo del mar. La ciencia reciente sugiere algo mucho más extraño, algo que desafía todo lo que sabemos sobre biología. Hoy vas a descubrir por qué la NASA acaba de gastar miles de millones de dólares para ir allí, y por qué lo que encontremos podría cambiar la historia de la humanidad o aterrarnos para siempre. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que realmente está pasando bajo el hielo. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte una teoría científica que le da la vuelta a todo. La posibilidad de un ecosistema invertido. Si entiendes esto, entenderás por qué los científicos están conteniendo la respiración mientras hablamos. Vamos a sumergirnos. El océano imposible. Primero, necesitas entender la escala de lo que estamos tratando. Cuando piensas en océano, piensas en el Pacífico o el Atlántico. Borra eso de tu mente. Europa es un poco más pequeña que nuestra luna, pero esconde un secreto masivo. Debajo de esa corteza de hielo, que tiene el espesor de 5 montes Everest apilados, hay un océano global de agua líquida. Y cuando digo global, lo digo en serio. No son lagos aislados. Es una capa de agua que rodea todo el satélite. Aquí viene el dato que te volará la cabeza. Europa tiene el doble de agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos. El doble. Pero espera un segundo. Europa está a casi 800 millones de kilómetros del Sol. A esa distancia, el agua debería ser una roca congelada. ¿Cómo es posible que sea líquida? La respuesta es la violencia. Júpiter es un matón gravitacional. Su gravedad es tan fuerte que mientras Europa orbita, el planeta tira de ella y la suelta, estirándola y comprimiéndola como si fuera una pelota de goma antiestrés. Este proceso, llamado calentamiento de marea, genera una fricción interna brutal en el núcleo de la Luna. Esa fricción crea calor, mucho calor, así que tienes un núcleo de roca caliente, un océano templado encima y una tapa de hielo sellándolo todo al vacío. Es una olla a presión planetaria perfecta para la vida. Pero aquí es donde la mayoría de los documentales se detienen. Te dicen, hay agua y calor, por tanto, puede haber vida. Falso. Te están mintiendo por omisión. Tener agua caliente no es suficiente. Si metes un pez en agua caliente destilada y lo encierras en la oscuridad por 1000 millones de años, muere. La vida necesita algo más. La vida necesita combustible. Necesita respirar. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. La paradoja del oxígeno. Para tener monstruos marinos o incluso simples calamares, necesitas oxígeno, mucha energía metabólica. En la Tierra, el oxígeno lo hacen las plantas con la luz del sol, pero el océano de Europa está en oscuridad perpetua. La capa de hielo es tan gruesa que no pasa ni un fotón de luz. Entonces, ¿de dónde sacan la energía? Durante años, pensamos que la única opción eran los respiraderos hidrotermales en el fondo, como chimeneas volcánicas submarinas. Y sí, eso podría mantener vivas a algunas bacterias o gusanos tubulares, pero no es suficiente para sostener un ecosistema complejo y depredador. Pero hay otra fuente de energía, y es irónico, porque viene de lo mismo que te mataría a ti en la superficie. Recuerda la radiación de Júpiter de la que te hablé al principio. Esa radiación bombardea la superficie de hielo de Europa constantemente.
Y cuando esas partículas de alta energía golpean el hielo, rompen las moléculas. Separan el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno es ligero y se escapa al espacio. Pero el oxígeno se queda ahí, atrapado en el hielo superficial. Míralo así. La superficie de Europa es una fábrica masiva de oxígeno y oxidantes. De hecho, se calcula que hay suficiente oxígeno ahí arriba para mantener una vida marina similar a la de la Tierra. Pero tenemos un problema gigantesco, un problema de 20 kilómetros de espesor. El oxígeno está arriba, en el techo. El agua líquida está abajo. Y en medio hay una barrera de hielo impenetrable más dura que el hormigón. Si el oxígeno no puede bajar, el océano de abajo se asfixia. Es un océano estéril, a menos que el hielo no sea tan sólido como parece. El ascensor al infierno. Mira una foto de Europa. ¿Ves esas líneas rojas que cruzan la bola blanca como venas en un ojo inyectado en sangre? ¿Y esas zonas que parecen un rompecabezas mal armado? Los científicos llaman a esas zonas Chaos Terrain, terreno del caos. Y el nombre no es por dramatismo, es una descripción literal. Lo que estás viendo ahí es evidencia de que el hielo de Europa está vivo geológicamente. No es una cáscara estática. Se está reciclando. La teoría más reciente y emocionante sugiere que el hielo de Europa funciona como una lámpara de lava a cámara lenta. Bloques de hielo caliente suben desde el fondo, derriten la superficie, y bloques de hielo frío y pesado de la superficie, cargados con todo ese delicioso oxígeno mortal, se hunden hacia el abismo. Es un sistema de entrega, un servicio de Uber Eats planetario que lleva el oxígeno desde la superficie radioactiva directamente hacia la oscuridad del océano. Si este mecanismo de subducción es real y los datos de la sonda Galileo sugieren que sí lo es, entonces el océano de Europa no es solo agua estancada, es un océano oxigenado. Y un océano oxigenado significa una cosa: depredadores. Pero antes de que imagines un tiburón alienígena, tengo que frenarte. Porque el lugar donde vivirían estas criaturas no es el fondo, es mucho más extraño. La mayoría de nosotros tenemos el sesgo terrícola. Asumimos que la vida en el océano tiene que estar en el fondo, cerca del calor de las rocas, o nadando libremente. Pero piensa en lo que acabamos de establecer. Primero, la comida, el oxígeno y los químicos de la superficie entran por el techo. Segundo, el techo es de hielo sólido. Si tú fueras un organismo en Europa intentando sobrevivir, ¿dónde te pondrías? ¿Abajo en la oscuridad fría esperando que caiga una migaja? ¿O irías directamente a la fuente? El ecosistema invertido. La teoría más inquietante y fascinante es que la vida en Europa no está en el fondo del mar, está pegada al techo. Imagina un bosque invertido, bajo la corteza de hielo, en la interfaz donde el hielo sólido se encuentra con el agua líquida. Podría haber vastas colonias de organismos anclados al hielo, colgando hacia abajo en la oscuridad. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde ocurre la magia. Es el punto exacto donde el oxígeno que se filtra lentamente desde arriba se encuentra con el agua rica en minerales que viene de abajo. Es la zona Ricitos de Oro. Podrías tener bacterias formando tapetes viscosos en el techo de hielo. Y pastando en esos tapetes, criaturas similares a camarones o larvas, nadando cabeza abajo. Y cazando a esos pastadores, cosas más grandes. Criaturas que nunca tocan el suelo. Organismos que viven, cazan, se reproducen y mueren presionados contra la parte inferior de una capa de hielo de 20 kilómetros, protegidos de la radiación, pero alimentándose de sus subproductos. Esto cambia completamente cómo debemos buscar vida. Si enviamos una sonda y miramos al fondo, podríamos no ver nada. Tenemos que mirar hacia arriba. Pero hay algo más. Algo que hace que los científicos se despierten sudando por la noche. Si hay oxígeno y hay tiempo, la evolución hace cosas locas. En la Tierra, una vez que el oxígeno llenó los océanos, pasamos de lodo bacteriano a animales complejos en un parpadeo geológico. Europa ha tenido este océano durante 4.000 millones de años, casi el mismo tiempo que la Tierra. Si la cinta transportadora de oxígeno ha estado funcionando todo ese tiempo, no hay ninguna razón biológica para que la vida allí sea microscópica.
podría haber biomasa masiva. La misión Clipper y la verdad inminente. No tienes que esperar 100 años para saber si esto es verdad. De hecho, la respuesta ya está en camino. En octubre de 2024, la humanidad lanzó la misión Europa Clipper de la NASA. Y esta no es una sonda cualquiera. Es la nave espacial más grande que la NASA ha construido jamás para una misión planetaria. Va equipada con un radar capaz de penetrar el hielo. Literalmente vamos a hacerle una radiografía a la Luna. Clipper no va a aterrizar. Eso es demasiado peligroso todavía. Pero va a volar rasante, a solo 25 kilómetros de la superficie, atravesando las plumas de vapor de agua que Europa expulsa al espacio. Sí, ¿has oído bien? Europa a veces escupe su océano al espacio en géiseres gigantes. Clipper va a oler y saborear ese vapor. Si hay material orgánico, si hay restos de células o químicos biológicos complejos en ese vapor, lo sabremos. Quiero dejarte con una reflexión final que podría cambiar tu forma de ver el cielo esta noche. Si Europa Clipper encuentra vida, aunque sea un solo microbio, las implicaciones son aterradoras en el mejor sentido posible. Si la vida surgió 2 veces, de forma independiente, en el mismo sistema solar, una en la Tierra, otra en Europa, eso significa que el universo está repleto de vida. Significa que la vida no es un milagro. Es una consecuencia inevitable de la física y la química. Significa que no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Pero, ¿y si encontramos algo más que microbios? ¿Qué pasa si ese radar de penetración de hielo detecta sombras grandes moviéndose bajo la corteza? ¿Qué pasa si el ecosistema invertido es real? Entonces tendremos que enfrentarnos a la realidad de que, bajo la capa de hielo de un mundo muerto y radiactivo, hay ojos que han estado esperando en la oscuridad durante millones de años. Y nosotros acabamos de encender la luz. Si quieres seguir el viaje de la Europa Clipper y descubrir los secretos que el universo nos oculta, suscríbete a Órbita Cero y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.